Hola a todos, bienvenidos una vez más al Árbol Rojo. Volvemos al espacio. Voy a hablaros del Sistema Solar una vez más, centrándome en esta ocasión en lo que es el movimiento, la parte más polémica del anterior vídeo que tratamos este tema. Hubo alguno de vosotros que me aseguró que estaba completamente equivocado. En este vídeo voy a demostraros sin ningún género de dudas que lo que digo es real. Que los planetas siguen al Sol, no giran alrededor de él en un plano. Lo voy a explicar de manera que podáis entenderlo y después os daré las pruebas de que lo que os digo es cierto. En aquel vídeo expliqué a grosso modo cómo funcionaba el modelo, pero era una exageración. En esta ocasión voy a hacerlo con mucho más detalle. Tal como lo expliqué en aquel entonces, era como una especie de vórtice en el que el Sol iba avanzando y los planetas lo seguían detrás. Esto es una exageración, las cosas como son. No es tan de esta manera, digamos, tan espectacular por la sencilla razón de que ni los modelos eran los correctos en el sentido de los tamaños de los planetas ni las distancias. Hay que entender que en el modelo real las órbitas son muy anchas, enormemente anchas. El Sol queda en el centro y los planetas van dando vuelta alrededor de él de una manera muy grande y van siguiéndolo. Pero es tal la distancia de la órbita, es tan grande, tan ancha, que realmente la profundidad es mínima. O sea, a mucha distancia podría parecer que las órbitas son planas, pero solo lo parecen, realmente van detrás. Pero no van como podríamos decir como un remolino, eso sí es una exageración. Pero era la manera en la que se podía entenderse mejor en una breve explicación. Ahora voy a entrar en más detalles. Porque si bien el modelo que os expliqué entonces era correcto en lo esencial, no explicaba la realidad de lo que es el movimiento, tal como después podemos observarlo en el espacio. Pero que no os quepa duda, los planetas van detrás del Sol, y en este vídeo lo demostraré sin ningún género de dudas. Hay que entender que en la realidad los planetas se ven muy pequeños con respecto al Sol. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y eso, sumado a como he dicho antes, las enormes distancias que hay entre el Sol y los planetas, puede parecer que realmente es un movimiento heliocéntrico en un plano y no un vórtice. Y realmente no es ni una cosa ni otra, más bien es una mezcla de ambas. Muchos diréis que estoy completamente equivocado, que lo que digo es falso, que soy un desinformador, que el Sol, aunque se mueve, lo hace como en esta animación. Como podéis ver, esta es la animación que muchos aseguran que es la correcta. El Sol va avanzando y los planetas orbitan a su alrededor en un plano. Pues bien, yo os digo que esto está mal, es incorrecto completamente. Y enseguida vais a ver por qué. Antes, hay algo muy importante que no debéis olvidar jamás. Las órbitas no son circulares, son elípticas. Bien, continuemos. Aquí os pongo una simulación real de cómo es la órbita de la Tierra. Aquí podemos ver la Tierra girando en su elipse alrededor del Sol y cómo va variando. Esto es así porque el Sol lo tenemos como un punto fijo. Realmente es el Sol el que se mueve y la Tierra se mueve a su alrededor a 107.000 km por hora. Sé que muchos pensáis que estoy completamente equivocado, pero este es el momento en el que os voy a demostrar que lo que digo es cierto. Atentos, no lo voy a hacer con animaciones, voy a daros pruebas reales, voy a mostraros imágenes reales para demostraros que los planetas van detrás del Sol. Primero,
Hay que imaginarse que tenemos un sistema solar, como podéis ver. Vamos a imaginar una conjunción de la Tierra y Venus con el Sol, una conjunción superior, o sea, que está al otro lado del Sol. Bien, si el modelo heliocéntrico fuese plano, tal como nos dicen, lo que ocurriría sería lo siguiente. Veríamos, digamos, a Venus ponerse por detrás del Sol. Quedaría oculto, ¿no? Como podemos ver en esta animación, esto es lo que debería ocurrir. Sin embargo, en el modelo que propongo, que yo aseguro que es el real, lo que podría ocurrir es perfectamente esto otro. Como podéis ver, en este caso podrían darse otras muchas circunstancias. Esto es un ejemplo. La Tierra quedaría a una distancia en la que Venus estaría a la vista. ¿Por qué? Porque se van moviendo, siguiendo al Sol al mismo tiempo que siguen su propia órbita. Y quedan a una distancia en la que puede quedar a la vista tanto un planeta como otro, y el Sol quedaría por debajo. Desde nuestra perspectiva, obviamente. Bien, vamos a observar si esto ocurre en verdad o si se oculta. Aquí tenemos una conjunción que ocurrió exactamente en marzo-abril de 1999, que es una conjunción de la Tierra con Júpiter, como podéis ver en la simulación, y lo que tenéis en la pantalla pues son imágenes reales tomadas con un filtro. Como podéis ver, ahí aparece Júpiter y no se oculta detrás del Sol. Queda a mucha distancia porque el Sol está en una postura completamente diferente. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos en el 2014, en julio-agosto de 2014, otra conjunción de la Tierra con Júpiter. Aquí tenemos la imagen y Júpiter vuelve a estar a distancia del Sol. ¿Por qué? Porque va detrás. No olvidemos que el Sol va en una dirección descendente, digamos, de lo que sería esta imagen. Un ejemplo más. En 2011 vamos a poner ahora una conjunción con un planeta de los interiores, con Venus. Ahí tenemos, en esta ocasión lo vamos a poner muy lentamente para que observéis un movimiento mucho más despacio, como a la distancia que queda Venus del Sol. Es enorme, es una distancia inmensa. El Sol va, digamos, en la dirección en la que aparece la flecha y el planeta va haciendo su órbita por detrás. Como podéis ver, los planetas siguen al Sol. Estas son imágenes reales, no dejan cabo ninguna interpretación. Aquí tenemos otro ejemplo más. Aquí tenemos una simulación en la cual la Tierra va a cruzar con Júpiter y con Mercurio. Aquí tenemos a Mercurio, como podéis ver, como también vamos por encima desde nuestra perspectiva, que realmente se puede añadir poco. No pasa por detrás del Sol. Pero ¿eso significa que nunca puedan pasar por detrás del Sol? ¿Nunca se puede observar este fenómeno? Pues sí, sí se puede observar. Imaginaos este caso. Tenemos otra vez una conjunción, pero en esta ocasión, fijaos lo que ocurre. Los dos planetas se encuentran en superhelio, en el momento en el que están más cerca del Sol. Aquí sí se va a ocurrir el que uno de los planetas visualmente va a quedar de forma que va a ponerse por detrás del Sol. Y vamos a poneros un ejemplo. En junio de 2016. Aquí vamos a ver cómo Venus sí se oculta detrás del Sol. Porque, como he mencionado, ambos, tanto la Tierra como Venus, estaban en su posición más cercana. Y curiosamente ahora vamos a ver pasar a Mercurio, como está muy acelerado, pasará muy rápido, ahí lo tenemos, que al no estar en superhelio, pues pasa alejado del Sol. Un ejemplo más, en el 2012, vemos esta vez en una conjunción inferior a Venus pasando por delante. Eso, fijaos el tamaño tan ridículo que se ve del planeta Venus, digamos, comparado con el Sol, y no debemos olvidar que Venus es prácticamente el mismo tamaño que la Tierra. Y el Sol está más lejos. Fijaos la distancia, las perspectivas realmente hace que el planeta se vea más grande de lo que es. Y como podéis ver, en estos casos hemos podido observar cómo iba inclinándose porque se va acercando a su perihelio.
a su máximo, a su punto más cercano al Sol, digamos lo que sería el ecuador del Sol, no llegaría jamás a alcanzarlo y después ya se alejaría. Esa es la realidad del sistema, la realidad del movimiento. Pero hay cosas que no debemos olvidar. El Sol sigue su camino por la Vía Láctea, acompañado de otras estrellas como Merope, como Atlas, como Maya, como el resto de las Pléyades siguiendo a la enorme Alción. El Sol y con el resto de los planetas del sistema solar se mueven por el brazo de la Vía Láctea, nada menos que a 202 kilómetros por segundo. Vamos, 792.000 kilómetros por hora. A través del brazo de la Vía Láctea, a mucha distancia del centro. La luz de nuestra estrella tarda 25.700 años en llegar. Fijaos, una distancia que nuestra mente no es capaz de asumir. Nuestro pequeño mundo en el sistema solar está muy bien acompañado por más de 300.000 millones de estrellas, solo en nuestra galaxia. Una más de unos 2 billones con B, de galaxias que creen que existen, según nuestros astrónomos. Cuán inconmensurable es la creación, inabarcable para nuestra mente, infinitamente alejada de nuestra limitada visión de la realidad. Somos motas de polvo del espacio. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.